Bienvenidos sean todos y pues la idea del día de hoy es que hablemos de compactación. Para eso, bueno, pues estás viendo en el fondo de la pantalla un par de imágenes que nos hablan acerca de este proceso de compactación. Son dos compactadores que son diferentes, ¿no? Que a veces escuchamos eso que se llama rodillo pata de cabra y que es el que estaríamos viendo del lado izquierdo y superior de la pantalla, mientras que del lado derecho e inferior veríamos un compactador liso. Este, bueno, hay algunas diferencias con respecto a qué materiales se puede aplicar el proceso de compactación con pata de cabra. De forma sencilla, yo creo que te lo anoto de aquí de una vez. El que le llamamos eh, rodillo de bloques o rodillo pata de cabra, lo podemos utilizar en suelos finos y con ligera saturación, ¿no? Es decir, arcillas y limos. En cambio, el compactador plano o el compactador liso, ese actualmente se ocuparía en la gran mayoría de los procesos de compactación, ¿no? Vamos a ponerle aquí que es el de la mayoría. Ya ven que eso de las mayorías a veces nos pone un poquito histéricos, ¿no? Acerca de quién votó por la mayoría en las elecciones presidenciales. Pero hay gente que se pone muy intensa al respecto de esos temas. Pero bueno, en la mayoría de los casos vamos a utilizar el compactador liso y se utiliza en la mayoría de los casos porque la mayoría del material que se compacta es una arena limosa. Esas dos letritas, SM, significa arena limosa. S de sand, M de limo. Sobre eso, pues tal vez profundizaremos en alguna otra sesión cuando veamos lo de la clasificación de suelos. Pero mientras tanto, pues yo creo que sí nos podemos recordar eso, ¿no? S significa sand o arena y M viene de mjo o mjala, que significa a su vez limo. ¿Qué significa eso de SM? Es una arena con finos inertes. Y otra vez, ¿qué significa eso? Que los finos no me van a provocar deformaciones volumétricas. Vamos a ponerle aquí, sin cambios volumétricos. Ok, caray. ¿Eso qué significa? ¿Que hay materiales que provocan cambios volumétricos? Sí, las arcillas y los limos, más las arcillas, ¿no? Las arcillas son materiales que tienen la capacidad de absorber mucha agua y entonces al absorber agua resulta que se hinchan y que nos dan problemas. Entonces, por eso en algún momento de nuestro curso, tal vez dentro de 1 o 2 semanas, estaremos platicando acerca de clasificación de suelos. Pero bueno, por lo menos el día de hoy sabemos de que este material, el que en la gran mayoría de los casos se utiliza, es una arena limosa y que de forma pues común le conocemos como tepetate. Ahora, este nombre de tepetate, pues es un nombre mexicano, ¿no? Si le hablamos a un ingeniero alemán, no, pues ¿qué vamos a colocar tepetate? Nos va a decir, no te entiendo, amigo. ¿Qué significa tepetate? Bueno, pues es un nombre mexicano que le damos a la arena limosa. Quiere decir que este material está compuesto de partículas de tamaño arena y otras partículas más finitas que son de tamaño limo. La ventaja de utilizar ese tepetate o esa arena limosa es que el hueco que dejan las partículas grandes es relleno por las partículas más pequeñitas, que son de tamaño limo. Y la característica, la diferencia entre el limo y la arcilla, es de que las arcillas son muy deformables, en cambio los limos son inertes, no deformables. Y bueno, más adelante tal vez veremos por qué unos son deformables y por qué otros no. De forma muy sencilla, digamos que las arcillas, sus partículas son tan finitas, pero tan finitas, que miden algo así como 0.002 milímetros. Eso significa que alrededor de esa partícula de arcilla se genera una capa de agua que termina siendo adherida a la partícula de arcilla. Ya te la voy a dibujar por aquí. Una capa que
mide tan poquito, ¿no? Tan poquito, y es tan delgadita que termina por tener actividad electroquímica. Y esa capa de agua le llamaríamos agua, doble capa de agua difusa o agua absorbida. Quiere decir que necesitaríamos un microscopio electrónico para analizar aquí cómo las cargas del agua y las cargas de la partícula arcillosa generan una unión tan fuerte que no se pueden separar. Pero bueno, eso es otro boleto. En cambio, los limos, resulta que las partículas son grandes. Ahora, ¿qué significa que un limo sea grande? Pues que tal vez sus dimensiones son de 0.074 milímetros. Eso, honestamente, la mayoría de nosotros no diría que sería grande, ¿no? Imagínate un milímetro, imagínate un milímetro y divídelo, me parece que entre 13. Si uno lo divido entre 13, me da más o menos esa dimensión, 0.075 milímetros. Entonces, vamos a escribirlo así, un treceavo de milímetro. Pues es una dimensión bastante pequeña, pero que no se compara con esta otra que es uno entre 500, ¿no? De milímetro. Entonces es mucho más pequeña. Bueno, ahora, eh, probablemente ustedes todavía no perciban cuál es la diferencia entre esas dos partículas, pero de forma muy sencilla podríamos decir que en la gran mayoría de las ocasiones queremos compactar con un material que no me provoque problemas de deformación volumétrica. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues que en la gran mayoría de las ocasiones, vamos a utilizar, aquí, déjame te lo escribo, no pude, tepetate. En la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Perdón por el grosor de mi plumón, pero me equivoqué tal vez de pluma, debe de ser pluma, de petate. Ok, ya. Ahora, el día de hoy vamos a platicar acerca de esto de compactación. ¿Se puede compactar cualquier cosa? Pues sí, se puede compactar cualquier cosa, pero de forma genérica vamos a buscar utilizar tepetate, es decir, una arena limosa. Perdón por mi torpeza a la hora de seleccionar un plumón, pero creo que tienes maestros más torpes. SM, SM, una arena limosa. Eso es lo que en general vamos a buscar utilizar. Ahora, regresemos al inicio de nuestra presentación. Vamos al inicio de nuestra presentación, porque pues siempre hay personas que dicen hay que empezar por el inicio, ¿no? Aunque en realidad pues nuestra vida es un eterno iniciar y un eterno terminar, así como tus relaciones, ¿no? Pues ya hubo personas que ya se fueron y que pues, ya no ocupan nada importante en tu vida y empiezan unas nuevas relaciones. Pero bueno, esta sería nuestra lámina inicial, la que habla acerca de compactación. Y aparece esto, ¿no? Esta palabrita de artificial. ¿Por qué? Bueno, pues porque la compactación se puede dar de forma natural también. Nada más que para que se dé de forma natural, resulta que tiene que pasar muchos años. Resulta que las partículas que se van agrupando de nuestro suelo y que se van agrupando poco a poco a medida de que pasan algunos millones de años, pues van generando cada vez más y más y más y más y más espesor. Entonces, resulta que esas partículas que están encima de otras, pues terminan generándole un gran peso y ese peso termina por compactar algunas partículas. Nada más que para eso nos tendremos que esperar algunos millones de años. Y eso evidentemente que nosotros, como humanos que viven en el 2021, pues resulta que sería bastante terrible, ¿no? Resulta que hasta ahora los humanos nada más viven como unos 80 años o 100 años, ¿no? Depende de si ustedes toman agua, de si hacen ejercicio, de la calidad de vida que tienen, ¿no? Lo cual significa que muchos de ustedes, y incluyéndome a mí, pues ya nos acabamos una parte de nuestra vida. Y ya la malbaratamos, ¿no? Lo bueno es de que nos damos cuenta, hoy en el 2021, que todavía nos quedan pues algunos años de vida, tal vez a ustedes como 60, tal vez a mí como 40 en promedio, y pues, y pues podemos tomar decisiones al respecto. Bueno, entonces decimos que la compactación es un proceso que la naturaleza hace, pero que nosotros también lo podemos hacer de forma artificial. ¿Y por qué lo queremos hacer de forma artificial? Pues para lograr una densificación, para lograr desplantarnos encima de materiales que no se deformen, que sean densos y que sean muy pesados. Ahora, ¿por qué vienen estas imágenes o por qué estás viendo este par de imágenes en tu presentación? Bueno, pues porque como yo te decía la vez anterior, tenemos esa mala costumbre de generar poblaciones como humanos.
y probablemente tu abuelita o tu tío o tus parientes resulta que viven en una población que está, por decir algo, en Morelos, y otros de tus tíos o de tus parientes están en otro lugar como Ecatepec. Y entonces resulta que para llegar de un sitio a otro, pues tenemos que cruzar una cierta cantidad de kilómetros y requerimos de carreteras. Esas carreteras, pues los romanos fueron de los primeros que empezaron a imaginarse cómo unir distancias muy, muy largas a través de caminos. Y lo que hicieron estos señores, pues fue que crecieron mucho su imperio. Probablemente los romanos se habrán evolucionado desde el siglo, pues tal vez bueno, desde el año menos 800 antes de Cristo hasta el año más 400, más o menos, ¿no? Después de Cristo, y eso significa que su esplendor no fue tan grande como el de los egipcios, en tiempo, los romanos, ¿no? Pero los romanos fueron más extensos que los egipcios en respecto a su ubicación en el planeta. Y fueron más extensos porque encontraron cómo hacer caminos. Y bueno, ahora, unos 2000 años después, pues resulta que más o menos hacemos caminos de esta forma, ¿no? De repente en la parte superior tenemos algo que le llamamos carpeta asfáltica y está hecha a partir de granos de grava o gravilla unidos con cemento asfáltico. Ahora, yo te decía la vez anterior, pues esta carpeta es la más cara, ¿no? Es mi material más caro. Y entonces, por eso, de forma inferior, voy a tener diferentes capas que me convendría hacerlas más espesas, más gruesas, para ahorrarme dinero de la carpeta. Depende de las condiciones de transitabilidad de cada región, pues van a ser las dimensiones de estas capas. Es decir, estas capas alguien las diseña. Puede ser que para ti la palabra diseño signifique pues que cumpla con ciertos requerimientos de área o que cumpla con satisfacer las necesidades de algunas personas. Bueno, acá también. Resulta que alguien, generalmente son ingenieros civiles los que hacen eso, pero alguien determina cuál es el tráfico diario promedio anual. Tráfico diario promedio anual. Es decir, cuántos vehículos van a pasar por esta carretera todos los días. En promedio, ¿no? Evidentemente que no podemos saber el día 15 cuántos van a pasar o el día 16 cuántos van a pasar, pero en promedio, tráfico diario promedio anual, cuántos vehículos van a pasar por esa vialidad. Y dependiendo del número de vehículos que pasen por ahí, van a generar un desgaste sobre esa carpeta. Ahora, evidentemente que no es lo mismo si pasa un bochito, si pasa un bochito o un Chevy, que si pasa un tráiler, ¿no? Evidentemente que el tráiler va a generar más carga. Bueno, pero dependiendo del tráfico diario promedio anual y la distribución vehicular, es de que se puede generar cuánto mide cada una de estas capas. Probablemente yo te diría que para un camino pues un poco sencillo, un poco vecinal, probablemente andará en el orden de unos 6 centímetros para la carpeta, tal vez 20 centímetros para la base, tal vez 30 centímetros para la subbase y probablemente otros 30 centímetros para la subrasante, para una vialidad local. Evidentemente que si ya nuestra vialidad deja de ser local y le da servicio a dos poblaciones, probablemente cada una de estas dimensiones empieza a ser más grande, ¿no? Nos vayamos a 6, a 8, a 12 centímetros, y estas también, ¿no? Irían a 40 centímetros, a 50 centímetros. Bueno, ahora, ya te planteé la idea. Ahora, esa idea, déjame borrar mis anotaciones. ¿Sí? Ok. Esa idea, ¿de dónde sacamos ese material? Pues mira, cuando nosotros estamos tal vez construyendo una casita o una caseta de vigilantes, podemos ir al Home Depot y comprar lámina o policarbonato o el cemento. En el Home Depot también me lo venden, ¿no? O en la tienda de materiales que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando tengo que hacer un camino, pues si voy con el señor Home Depot y le digo, oiga, ¿me puede vender 500,000 metros cúbicos de base? Pues ya no va a poder el señor Home Depot, ¿no? Lo más seguro es de que ya tenga yo que extraer los materiales del cerro, hacer cortes en el cerro y transformarlo en material para la construcción de la carretera. Y eso significa que el cerro, pues no tiene un control de calidad.
sino que simplemente es un cerro, ¿no? Yo decía, pues yo estaba tranquilo aquí, ¿no? Hasta que llegaron los humanos y me vinieron a molestar. Bueno, el cerro resulta que nos puede aportar rocas y nos puede aportar material para la construcción, llámese de carreteras o llámese de presas o de cualquier otra obra de infraestructura. De hecho, este cerro nos va a dar el material para prácticamente todo, ¿no? De repente nosotros tal vez estamos acostumbrados a creer que los minerales los compramos en las tiendas de materiales, ¿no? Pongamos a veces nuestro celular, ¿no? Decimos, pues yo compré mi celular en Plaza Lindavista o en Parque Lindavista. Y creemos que pues ahí nacen las cosas. No, la realidad es que no nacen ahí, sino que nuestro celular, si lo abrimos, resulta que tienen componentes de cobre y componentes de aluminio y componentes, inclusive hasta de oro, muy pequeños, pero inclusive los tiene. Y esos minerales salen de los cerros. Este, puede ser que alguien diga, bueno, no, no es cierto, no, ¿a poco el cargador sale de un cerro? Pues sí, el cargador también sale de un cerro, porque el cargador tiene partes metálicas y los metales, si bien es cierto que los puedo comprar en la tapalería, existe toda una industria atrás que lo genera a partir de las rocas. Rocas como las que nos dan los problemas, como los del Chiquihuite, ¿no? De repente, se cayó un cacho de roca. Bueno, ¿esa roca de qué está hecha? ¿De qué minerales está hecha? De las rocas podemos sacar plata, podemos sacar oro y también sacamos metales que tal vez para nosotros sean un poco menos importantes, como podría ser el hierro, como podría ser el cobre, el aluminio y otros. Y entre ellos, bueno, pues también sale el material para nuestro cargador, ¿no? Inclusive para nuestra televisión o para nuestros audífonos. Los audífonos no llegan de Marte, ¿no? Sino que lo hacemos los humanos. Y al hacerlo los humanos, lo sacamos de las rocas. Bueno, entonces déjame volverte a compartir mi video. Ahí está. Y resulta que en un sentido más simple de entendimiento, pues resulta que también los materiales con los que se genera una carretera, pues salen del cerro. Y ahí está mucho más sencillo, porque nada más hay que sacar los materiales, triturarlos y colocarlos acá. ¿Qué se le va a pedir a esta base? Pues que tenga ciertas medidas de elasticidad, perdón, se me cambió la pantalla, aquí voy, de otra vuelta, que tenga ciertas medidas de elasticidad, de relación de Poisson, de permeabilidad, entre otras, ¿no? Como podría ser densidad, como podría ser densidad de sólidos, como podría ser oquedad o relación de vacíos. Entonces, una serie de características me van a permitir construir estas capas. Ahora, mira, si aquí tenemos capas, alguien se preguntará, bueno, entonces hay un cerro que puedo utilizar para la base, hay otro cerro que puedo utilizar para su base, y hay otro cerro que puedo utilizar para su rasante. Pues sí, la realidad es de que sí, pero en muchas ocasiones del mismo cerro se terminan obteniendo todos los materiales, nada más que con diferentes granulometrías. Significa, la capa de base necesito partículas más gruesas que tengan un módulo de elasticidad más alto y que no se deformen. En cambio, la capa de la subrasante probablemente tenga partículas más pequeñitas y con un módulo de elasticidad un poco más bajo. Incluso la terracería, el material que nada más me va a servir para dar nivel. Pues resulta que no me importa el tamaño, puede ser que sean tan finitas y puede ser que tengan un módulo elástico bastante bajo. No me interesa tanto. Entonces, a medida de que me acerco a la superficie de rodamiento por donde van a estar circulando las personas, mis materiales van a ser más caros, más difíciles de encontrar y que tienen que cumplir con más características. Ok, ahora, ya sea la base, la subarrasante o cualquier otra capa de pavimento, pues resulta que tienen que cumplir con una normativa. Y en nuestro país, el instituto que se encarga de darnos esa normativa es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mira, me parece que por aquí, no dice por ahí. Pero si tú te metes a Google, que ya ves que tiene todo, y buscas SCT, Instituto Mexicano del Transporte, y después buscas normativa, te vas a encontrar todas las normas que nos dicen qué características van a tener cada una de las capas de los materiales. Dentro de esa normativa que está en internet y que debe de ser pública, entonces, si debe de ser pública, significa que todos la debemos de cumplir. No significa que, pues si quiero la cumplo o no. No.
Si vas a construir una vialidad que le sirva a la población, tiene que tu carpeta cumplir con la normativa de la SST y del Instituto Mexicano de Transporte. Lo mismo para la base, para la subbase, para la subrasante, para todas las capas. Bueno, entonces ahí en Internet podemos encontrar esas normativas. ¿Qué nos van a decir esas normativas? Pues nos van a decir, oye, pues quieres construir una base, resulta que el tamaño de los granos tiene que tener ciertas características. Nos van a dar un valor máximo y un valor mínimo del tamaño de las partículas. Oye, y resulta que no, yo me acuerdo que ahí en el Chiquihuite cayó una piedra enorme, como del tamaño de 2 casas. Ah, bueno, pues esa piedra enorme la podemos meter a un proceso de trituración y la trituración la va a despedazar en partículas más pequeñitas. Oye, ¿y eso lo hace la naturaleza? Sí, la naturaleza, una piedra grande la empieza a fragmentar, pero se va a tardar millones de años. Entonces, mejor nosotros lo aceleramos por medio de una trituradora. Y esa trituradora me puede arrojar material que tiene una cierta granulometría o tamaño de grano. Ok, bueno, pues ya que tengo ese tamaño de grano, las mismas normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o del Instituto Mexicano del Transporte nos dan zonas o franjas que tiene que cumplir mi material para ser utilizado como base o como subrasante. Ahora, probablemente algunos de ustedes, no, yo sé que no todos, pero probablemente algunos de ustedes en la materia de geología hicieron una práctica que se llamaba granulometría. Si no la hicieron, no te preocupes, nosotros vamos a volver a platicar acerca de eso en nuestra siguiente sesión. Eh, pero, eh, pero si lo hiciste, bueno, pues valdría la pena que lo recordaras. En esa práctica de granulometría, déjame ver si tengo una presentación por aquí. Dame un segundito. Nada más para que hagamos un... mira, en esa práctica de granulometría, para que lo tengas ahí en mente, lo que hacemos es de que tomamos una muestra del sitio, la que nos da el sitio, ¿no? O bien lo que nosotros estemos triturando. Y en esa prueba de granulometría hacemos pasar el material por una serie de mallas. En las mallas gruesas se van a quedar las partículas gruesas o grandotas. En las mallas más pequeñas se van a quedar las partículas finas. Con esa información podemos generar una curva granulométrica. Esa curva granulométrica nos permitiría identificar si un material tiene una buena graduación, como el caso de la A, que tiene partículas de todos los tamaños, o una mala graduación, como el caso B, que nada más tiene arenas. Bueno, en nuestra siguiente sesión o en un par de sesiones vamos a ver estas curvas. Pero ahorita ya nos sirvieron para imaginarnos cosas. Bueno, ahora, con respecto al tema de compactación, las normas me dan un rango en donde debo de cumplir con mi material. Mira, pongamos aquí. Mira, resulta que me diría, perdón, déjame volver a hacer grande esta imagen. Ahí está. Aquí dice, zona granulométrica recomendable de los materiales para base de pavimentos. Y déjame, lo anoto, lo subrayo, a ver si puedo. Para base. Quiere decir que hay otra curva granulométrica que debe de ser aplicable a la subbase y otra curva que es aplicable a la subrasante. Cada capa tiene sus características que me dan las normas del Instituto Mexicano de Transporte. Parecería que aquí yo ya tengo mi imagen muy puesta. Pues vamos a aprovechar, ¿no? En lo que, fíjense, hay 29 personas por acá, en lo que llegan los otros compañeros. Vamos a aprovechar que abrimos nuestra página de Google. Vamos a decirle aquí en la página de Google, Instituto Mexicano del Transporte, normas. Ok. Y nos avienta las normas del Instituto Mexicano del Transporte. Si yo me meto ahí, a la normativa, mira, aparece la página que te mostraba hace rato, ¿no? Normativa para infraestructura del transporte. Ok. Y me dice, oye, ¿qué quieres construir? ¿Carreteras o puertos? Porque alguien se dedica a construir puertos. Yo te estoy hablando ahorita de carreteras. Ok.
le doy clic ahí donde dice carreteras, nos dice que esta página fue actualizada el 15 de diciembre del 2020, y aquí nos dice, bueno, ¿qué quieres investigar acerca de tus carreteras? ¿Quieres índice general o quieres en específico sobre alguna etapa de proyecto, de construcción, de conservación o las características de los materiales? Ah, pues yo quiero eso, las características de los materiales. Mira, materiales para terracerías, para pavimentos. Ah, me meto a para pavimentos. Mira, materiales, ¿de qué lo quieres? ¿De subbase? ¿De base? Sí, quiero de esa, de subbase y de base. Y aquí me dan las características que debe de cumplir una base hidráulica o una subbase, dependiendo incluso del año. Pongamos esta norma para subbases, tiene una actualización del 2004, una actualización del 2011 y una actualización del 2016. Lo más seguro es de que ya estamos en el 2021, entonces nos pidan cumplir con la norma del 2016. Vamos a decirle que la quiero ver o que la quiero descargar. Vamos a ver si me permite descargarla. Ahí me está permitiendo descargarla. Mira, y me dice, esta es la norma para diseño de bases y subbases. En la primera parte nos dice, ah, mira, probablemente sea necesario que consultes otras normas. Pongamos, te digo cómo se llama la norma de subbases y bases, cómo se llama la norma de granulometría, cómo se llama la norma de límites de consistencia o valor relativo de soporte. Bueno, o sea, digamos que si algo no le entiendes, aquí te digo otras normas en donde le vas a entender. Grado de compactación, equivalente de arena, shalala. Okay. Y por acá lo que te estaba mencionando, ¿no? Mis materiales deben de cumplir con una granulometría y nos dan, mira, unos valores, que son los que me interesaba que vieras el día de hoy. Dice, si tú te quieres meter a este rollo de construir subbases, te voy a pedir que cumplas con un grado de compactación. Mira, aquí nos dice que la subbase, sí, la subbase debe de cumplir con un 100% de grado de compactación. Y nos dice, ojo, chécalo determinado mediante la norma de la prueba que corresponda de los manuales que señalan la cláusula C. Ok. Y también nos da el módulo 4. Dice, respecto a la masa volumétrica seca obtenida en la prueba AASHTO modificada, salvo que el proyecto o la secretaría indiquen otra cosa. Ah, aquí ya viene algo interesante, ¿no? Me dice, tienes que cumplir con un grado de compactación del 100%. Ah, caray. Entonces resulta que lo podemos medir tanto para la subbase. Vamos a ver si nos deja ver. Eh, pongamos para las terracerías. Ya ven que la base está muy superficial. Entonces vamos a ver las terracerías. Mira, una subrasante. A ver, ¿qué requisito me pone para una subrasante? Que es otra capa, ¿no? Mira, si me voy aquí al grado de compactación, ahí alcanzarás a ver que dice, bueno, te admito que sea hasta 100 más menos 2. Entonces tiene otro valor. E incluso podría meterme a la capa de terraplén. Ya tengo 3 capas acá arriba, ¿no? Que te estoy comparando, creo. Y mira, grado de compactación del 90%. 90, 98 para subrasante y 100 para subbase. Vamos a ver en nuestra presentación dónde están esas capas. Mira, déjame regreso, déjale borro aquí las manuscritas y ahora te anoto aquí. Según las normas, resulta que la capa base requiere del 100% de la compactación. La subbase resulta que requiere un 100% más menos 2%. Y la terracería o el terraplén me daba chances hasta del 90%. Creo que decía más menos 2, déjame ver. El terraplén, es decir, el que va a dar nivel. Vamos a ver, mira, dice, perdón, terraplén, o sea, nada más para dar nivel, me deja 90% más menos 2, o sea, hasta un 88. Ah, caray, entonces,
La razón de ser de nuestra clase del día de hoy, que ya llevamos un ratito, pero esa es nuestra razón de ser, es para identificar esto del grado de compactación. ¿Qué diablo significa eso? Ok, ahora podemos regresar y darnos cuenta de que los materiales tienen que cumplir con una serie de valores. Uno de ellos es el grado de compactación. Los otros valores, poco a poco, pues, iremos platicando acerca de qué significan. Okay. Ahora, eh, con esta lámina empezábamos, decíamos de que buscamos densificar el material, es decir, comprimirlo de tal forma de que no me genere deformaciones cuando pase un tráiler encima de eso, o que no me genere deformaciones cuando pase un tractocamión encima de eso. Entonces va a depender de qué tipo de autos van a pasar ahí arriba. A veces, pongamos los diseñadores de vivienda, dicen, ah, pues esta calle es una calle local, aquí no van a pasar trailers. Y eso no es cierto. La realidad es de que durante el uso de las vialidades puede pasar de todo tipo de automóviles, incluyendo trailers que provocan un gran daño en el pavimento. Pero por eso hay que hacer una buena estimación de qué tipo de vehículos van a pasar por ahí. Ahora, este tema de compactarlo el material, fíjense que es pues relativamente reciente, ¿no? Tal vez date de 1933, te voy a anotar por acá una fecha, 1933, ¿sí puedo? Sí, sí puedo. Aquí con este. Yo te diría que de 1933 para acá es cuando tenemos una referencia acerca de cómo compactar, y eso se lo debemos al ingeniero Proctor. Bueno, resulta que en 1928, en San Francisco, imagínate, Estados Unidos con todo su poderío y con todo su gran investigación en tecnología, resulta que en 1928 se le rompió una presa. Bueno, resulta que se le rompió una presa y mira, si checas el encabezado del periódico, dice que hubo 200 muertos. Híjole, eso como que ya duele, ¿no? 200 muertos porque una presa se rompió y al romperse permitió que se inundara una comunidad aguas abajo. Evidentemente que nuestros amigos, los estadounidenses, no se iban a quedar callados con esta pérdida de 7 millones de dólares, lo cual ahorita sería muy poco, pero sobre todo con 200 muertos, ¿no? 200 muertos, no se iban a permitir que una comunidad quedara inundada otra vez por una falla en una presa. Y probablemente ahí tengamos un punto de unión con una lectura que tú hacías hace algunas semanas o días acerca del prefacio del Juárez Vadillo, donde nos decía, es que antes no podíamos construir presas altas porque se nos caían. Antes del siglo pasado, las presas más altas que llegábamos a construir medían 20 metros como humanidad, ¿no? Ahora, fíjate que los humanos, los mexicanos, a pesar de estar en un país tercermundista o en vías de desarrollo, en México hemos logrado construir presas de 200 metros de alto, 200 y pico metros de alto, y lo ha hecho Comisión Federal de Electricidad, y lo ha hecho para generar electricidad. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Pues porque ya entendimos cómo compactar los materiales, ya no se nos caen. Bueno, y eso se lo debemos a este señor, a Ralph Proctor, aunque su fotografía parece como de Gabilondo Soler, del Pillito Cantor, bueno, es la fotografía de Proctor. Y a él se le ocurrió o le dejaron la encomienda al ser parte de la oficina de construcción de carreteras y de presas de Estados Unidos, le dejaron la encomienda de investigar cómo le hacemos para que no nos pase lo mismo. Y entonces lo que hizo este señor fue que diseñó un sistema repetitivo. Ya ves que algo muy importante dentro de la ciencia es de que sea repetitiva, ¿no? Que cualquier persona la pueda hacer. Entonces, él se le ocurrió este molde y en este molde lo que nosotros vamos a hacer para identificar cuál es la máxima compactación que se puede determinar dentro de un suelo, es de que en ese molde empezó a vertir suelo o material con el que se va a compactar en el sitio, hasta que tenga una cierta altura. Y después, por medio de un martillo o de un pisón de compactación Proctor,
le empezó a dar de golpes a ese suelo. Ahora, estos martillos que ves en la parte de abajo y que están muy bonitos ahí, déjame te lo dibujo por acá arriba de una forma no tan bonita. Ahí está el cilindro, lo que alcanzamos a ver de ese martillo, y adentro de ese martillo va a existir una masa que tiene un cierto peso de 2.5 kilos. Esa masa está asociada a un vástago y ese vástago sí lo alcanzamos a ver y lo alcanzamos a levantar. Bueno, esa masa la levantamos por una elevación de 30 centímetros o un pie, FT, es decir, 30 centímetros, 30.48 centímetros, un pie. Cuando te toque trabajar con unidades inglesas, recuerda que el pie de los gringos es un poco diferente al pie de los mexicanos, ¿no? Probablemente un pie de un mexicano en promedio medirá 27, 28 centímetros, 27 centímetros en promedio. En cambio, considerando hombres y mujeres, ¿no? En cambio, un pie de un norteamericano, pues mide como 30 centímetros. Por eso se llaman así pies, ¿no? Bueno, ok. Entonces, resulta que esa masa que ves en la parte de abajo se deja caer dentro del molde para que impacte una cierta cantidad de suelo. Y le damos un montón de golpes, le damos 25 golpes. Y después de darle 25 golpes, colocamos otra capa y otros 25 golpes. Y después colocamos otra capa y otros 25 golpes. En total le vamos a dar 75 golpes a esa muestra de suelo y lo que nos queda dentro de ella es un material pues bastante denso. Ahora, ¿por qué este señor se hizo famoso? Bueno, pues porque con los equipos que había en 1933, él logró que la masa del pistón generara una energía de compactación similar a los equipos de compactación en sitio. Es decir, déjame, me regreso unas láminas. Me voy a regresar unas láminas. Ahí voy. Ahí está. Esos equipos de compactación le transfieren al terreno en el sitio una cierta energía. Y este señor Ralph Proctor encontró cómo igualar esa energía de compactación en un laboratorio. Por eso se hizo famoso. Y entonces con ese valor de densidad, con ese valor de densidad que tú recuerdas que la densidad es igual a masa entre volumen, bueno, pues puedo establecer qué valor de densidad significa el 100%. Es decir, yo puedo llevarme un poco de material al laboratorio, meterlo al molde de compactación, darle sus 75 golpes y decir, mira, ese suelo con el que vas a compactar llega a tener un valor de 1.8 toneladas metro cúbico, por decir un valor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si voy al sitio, voy a la obra, tomo una pequeña muestra de tu material ya compactado y resulta que tiene 1.5 toneladas metro cúbico? Le faltó compactación. Es más, podríamos sacar un porcentaje. Si nosotros dividimos 1.5 entre 1.8, pues nos va a dar que ese material está compactado solamente hasta el 83% de su valor. 83% de grado de compactación. Ese valor es el que me pide la norma que verifique. Mira, déjame cambio de pantalla y te acuerdas de que pongamos para dar nivel, me dice, tienes que cumplir por lo menos con un 92, 90% de compactación. Si no lo cumples, ¿qué le va a pasar al material? Que no va a estar lo suficientemente denso, es decir, va a tener huecos, y esos huecos, cuando pase un tráiler, se van a deformar. Por eso, la norma, a medida de que me acerco más a la superficie, déjame regreso, mira, a medida de que me acerco más a la superficie, me pide un valor más alto de compactación. Entre más cerca esté a la superficie, me pide 100% de compactación. En cambio, abajo, no hay bronca, abajo puedes dejarlo un poquito suelto, porque la energía que le va a llegar del tráiler a quien va a intentar deformar, eh, a hacer desechos, es a las primeras capas.
Las de abajo ya no lo van a sentir, entonces no me interesa tanto que compactes ahí, que te gastes recursos de la constructora como un equipo de compactación abajo. Me interesa que a nivel superficial el vehículo no tenga problemas, que las personas que pagan su cuota para circular por cierta vialidad no tengan baches. Entonces, por eso, a nivel superficial me pide un grado de compactación del 100%. Ok, entonces, bueno, pues resulta que el señor Ralph Proctor, después de irse a investigar a la presa de San Francisco, nos dio un método estandarizado para identificar la densidad de los materiales. Mira, ahí creo que está más bonito el dibujo que te presento. Es la misma esencia de lo que te platicaba. Nada más que ahí ya trae algunas dimensiones. Resulta que ese molde Proctor, eh, de forma un poco aproximada, de forma un poco aproximada, evidentemente que cada molde va a tener algunas ligeras variaciones. Si nosotros medimos tal vez el de la escuela, puede ser que aquí tenga 11 centímetros en lugar de 10.5, puede ser que tenga 10.8. Bueno, entonces por eso cada molde hay que medirlo, ¿no? A pesar de tener unas medidas estandarizadas, pues puede ser que a veces no cumplan al 100% con la norma. Bueno, entonces ese molde en general tiende a tener valores del orden de unos 950, déjame te lo vuelvo a escribir, 950 centímetros cúbicos, aproximados, ¿no? 950 centímetros cúbicos. Más, hay algunos que tienen 958, 954 centímetros cúbicos, pero eso nos permite estandarizar el procedimiento. Bueno, ahora, ahí están las dimensiones, pongamos, de la masa de compactación. Esta masa de compactación va aquí adentro y solamente lo que sale es un vástago que me permite levantarlo. Ahora tú me vas a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la función de esta pieza? La función de esa pieza, déjame te lo pongo en otro color, si me lo permites, es de que la masa pueda subir dentro del cilindro. Mira, ahí te la dibujo que va subiendo, ahí te la dibujo que va subiendo, y resulta que ya que haga contacto con la parte alta, se deja caer por gravedad y va a tener una caída de 30 centímetros o de un pie. Bueno, esa dimensión es la del molde, no es la de la caída. Mira, si te das cuenta, esos 35 milímetros están acotándose hasta arriba y hasta abajo, lo cual habría que restarle estos 48 milímetros. Si yo resto 350 menos 48, me dan 30.2 centímetros, relativamente un pie, ¿no? Un pie. Ok. Ahora, te decía que eso hay que hacerlo por capas para lograr identificar la densidad de ese material. Ahora, mira, antes de ver esas imágenes, me gustaría que vieras fotos, ¿no? Para que te lo imagines, porque si no, con el puro dibujito a veces no nos lo podemos imaginar. Mira, ahí te muestro unas fotos de una práctica. Yo te decía que había que medir el molde, porque los moldes no todos miden lo mismo, ¿no? Hay que medirlos, eso sí, con un calibrador Vernier. Ese calibrador Vernier, no, híjole, eso sí tenemos en la escuela, desgraciadamente, pues ahorita no los podemos ocupar, pero ese calibrador Vernier tiene tres formas de medir. Una es con las patas que miden dimensiones internas, es decir, mira, estas patas de arriba son como esas, y eso nos permitiría medir algo adentro de esas patas. Ahora, tiene otras patas que miden dimensiones internas, y esas utiliza otras patitas. Mira, no sé si aquí se alcance a ver, ahí la estoy haciendo un zoom. Esas patitas miden dimensiones internas. Perdón, déjame borrador. Estas dos las dibujé mal. Deben de ser al revés, mira. Deben de ser así, para que la parte plana mida lo que hay en el bote. Mira, pongamos aquí, yo te dibujaría el botecito que está midiendo. Ahí está mi botecito. Y entonces me permite identificar diámetros internos. Y aparte, en la parte izquierda,
tienes un medidor de profundidad o una colita. Esa colita, digamos que aquí me está sirviendo para medir la profundidad del molde. Entonces, ya que tengo la dimensión interna del molde y la profundidad del molde, puedo determinar qué volumen ocupa, ¿no? O qué volumen voy a rellenar de material. Ahora, hace algunos minutos yo te decía que la masa que va dentro de la guía del cilindro para compactar debe de tener un peso del orden de 2.5 kilos. Evidentemente que puede tener alguna ligera variación, ¿no? Puede ser que inclusive aquí alguien argumentaría que tal vez tiene una masa externa y que nos está dando la diferencia de 27 gramos. No te preocupes tanto por esos gramos, no nos va a afectar tanto, ¿no? La respuesta. Bueno, ahora, el material que se va a compactar debe de ser el material del sitio. No le puedo, así como con los doctores, imagínate que vamos con un doctor y que le decimos, mire, aquí está la prueba de COVID de mi primo, y como mi primo salió positivo, pues entonces quiero que me dé medicamento a mí. Pues el doctor nos va a decir, no, yo no le puedo dar medicamento a usted si aquí, en la parte del análisis de la prueba, no viene su nombre. O sea, no le puedo recetar a su primo o con una prueba de su primo medicina para usted. Entonces, lo mismo pasaría con nuestro material. Eh, Hay que utilizar el material que se va a compactar en el sitio, el que se va a compactar debajo o el que se va a colocar en una capa de pavimento o debajo de una nave industrial donde queremos un piso compacto. Ese material hay que llevarse un poco al laboratorio y te estoy hablando que tal vez utilicemos unos 4 o 5 kilogramos de material. Tomas un costal y te lo llevas al laboratorio y a ese material hay que homogeneizarlo. ¿Qué significa eso? Hay que agregarle un poco de agua, unos mililitros de agua, perdón, y hay que buscar que todo el material tenga el mismo color. Si ustedes son observadores, se darán cuenta de que aquí hay una parte que tiene más humedad que la otra. Entonces, con nuestras manitas, el laboratorista, con sus manitas, pues termina por hacer que todo el material tenga el mismo color y que no tenga grumos. Probablemente si alcanzamos a ver todavía 2 tonos de color, significa que todavía le hace falta mezclarlo más. Eh, ya que todo nuestro material tiene el mismo color, vamos a proceder a separarlo. ¿Por qué hay que separarlo? Bueno, pues para identificar cuántos mililitros de agua le echaste a cada una de las bolsas. Si eres un poquito observador, te darás cuenta de cada una de esas bolsas tiene diferentes colores, a pesar de ser el mismo material. ¿Y por qué cambia de colores? Bueno, pues porque tiene diferentes contenidos de humedad. Ahora, si estas muestras las meto a un horno de convección interna por 24 horas, a 105 grados centígrados, resulta que voy a poder sacarles el agua a todas e identificar cuál es su contenido de humedad. ¿Te acuerdas de que la fórmula de contenido de humedad es peso del agua entre peso de los sólidos por 100%? Por ahí nosotros la utilizamos cuando estábamos viendo esto de relaciones volumétricas, ¿no? Ah, y por cierto, comercial, ustedes tienen tarea de eso, ¿no? Bueno, eh, bueno, ahí está. Bueno, se mezcla con diferentes cantidades de agua para identificar cómo se compacta mejor. Probablemente, mira, probablemente este material, este de aquí, sea tan seco, o este de acá, sea tan seco, que no se compacte bien. Y si le agregamos agua, se compacte mejor. Para eso se divide la muestra con diferentes contenidos de agua. ¿Y qué se hace? Bueno, pues resulta que la prueba que yo te decía hace algunos minutos, con un dibujito, en donde dentro del molde Proctor se agrega un poco de suelo y después se le dan del orden de 75 golpes, es decir, 25 golpes por cada capa. Mira cómo genera, cómo queda de compacto el material. Queda bastante denso, bastante sólido. Inclusive ahí en nuestra imagen, pues es una imagen, ¿no? Y no nos lo podemos imaginar, lo que sea. Pero yo creo que sí nos podemos dar una idea de cómo está quedando. Si te das cuenta, pongamos la imagen de la izquierda, es un material completamente suelto. En cambio, en la derecha ya está compacto. Es más, está tan compacto que ahí hasta lo podemos rascar. Vamos a ver, déjame ver. Sí, no, apareció. Bueno, a ver,
¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya me extendí yo y no sé si nos estamos entendiendo o no. Una Sí, pregunta. profe. No, todo bien. Bueno, eso es reconfortante. Eh, bueno, ahora, mira, ese molde Proctor tiene una base y hay que tratar de buscar que todas las pruebas las hagamos iguales. Entonces, una forma de hacer eso es que se compacte encima de una base de concreto. Y también pues porque es más cómodo, ¿no? Que estar haciéndolo en el piso. Mira, este procedimiento son fotos del laboratorio de posgrado de la UNAM. Y mira, el procedimiento que hacen es muy parecido a otra, por aquí tenía una práctica de hace algún tiempo. Mira, unos compañeros suyos de Tecamachalco, ya ven que luego nos mandan las prácticas por correo. Entonces hace ratito lo abrí. No, o sea, disculpen si aparecen ahí sus nombres, pero es una práctica que me entregaron donde pues me platican un poquito de teoría y donde me dicen qué materiales van a utilizar. Y después lo que hicimos ahí en Tecamachalco, ¿no? Ahí en nuestra escuela, ¿no? Bueno, pues tomamos un poco del material del sitio, tenemos nuestro molde Proctor, buscamos que el material que se vaya a compactar no sea mayor que la malla del número 4, eso significa material que mida menos de 4.7 milímetros, y vertimos nuestro material adentro del molde. Perdón, bueno, después de vertirlo en el molde hay que darle golpes. Mira, pongamos aquí, ¿qué alcanzas a ver en esta imagen? Pues que tal vez nosotros no tenemos una base para compactar, entonces utilizamos un cilindro de concreto. Y bueno, pues es un poquito difícil. Mira, en la siguiente imagen verás de que pues hay que estarse agachando y entonces eso, pues imagínate, con una prueba, pues probablemente tú me digas, no me cansa, ¿no? Pero si te toca hacer 100 pruebas para un terraplén o para una vialidad, pues sí va a ser cansado. Y mira, aquí nuestros compañeros de hace un par de años o de hace un año y medio, antes de que saliéramos por lo de la pandemia, estaban haciendo esta prueba de compactación y te darás cuenta de que es un procedimiento bastante similar, ¿no? Mira, su material compacto les quedó un poquito alto, hay que enrasarlo, hay que quitarle ese capa excedente y para eso pues, la compañera aquí le está pasando un enrasador. Ya que lo tenemos enrasado, entonces ahora sí está ocupando el material, el volumen que está dentro del molde. Y eso es también lo que te estaba mostrando en las otras imágenes. Mira, ahí estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Te digo, unas fotografías son de la UNAM, otras son de nuestra escuela. Entonces, en esta época todos hacemos lo mismo, ¿no? Con ciertas limitantes de recursos. Pero en esencia, lo que tú aprendes aquí, lo aprende alguien en la UNAM o en Monterrey o en donde sea, ¿no? Ok, ahora mira, déjame comentarte algo. Los golpes no pueden ser donde yo quiera, ¿no? Sino que si yo veo el molde desde arriba, una práctica común es, pues primero alguien dirá, persinarlo, ¿no? Bueno, tal vez a alguien no le guste ese término, pero primero se hace una cruceta. Entonces, le das un golpe en la parte alta del molde, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y después le das otros 4 golpes. Y después te sigues con el número de golpes contándolo hasta juntar 25. Hay que tener cuidado, mira, déjame, aquí en esta imagen se alcanza a ver, hay que tener cuidado de la altura de caída. Precisamente el cilindro que aquí ves de color azul, la función de ese cilindro es de que la altura de caída siempre sea la misma. Esa es su razón de ser. Mira, me voy a regresar a otras imágenes. Híjole, a ver si no me regreso muchas. Aquí está. Voy a borrar esas dimensiones. Borrar. Mira, la esencia de la altura del cilindro es de que la masa toque hasta arriba y se deje caer. Entonces se levanta, se deja caer, se levanta, se deja caer, se levanta, se deja caer. Y eso nos permite que siempre el golpeo mida lo mismo. Así, cada golpe le transmite la misma energía al suelo. Ok, ahora, ya que logré darle
25 golpes en una capa, agrego una segunda y una tercera capa. El problema de la última capa es de que mi material sale hacia los lados. Entonces, para eso le agregamos un collarín. Déjame ver si en las imágenes de sus compañeros aparece el collarín. Miren. Miren, pongamos aquí, se está viendo la altura de caída. Entre capa y capa hay que ranurar el material. Hay que escarificar el material. ¿Qué significa escarificar? Pues generarle unas pequeñas ranuras. A ver si te lo puedo rayar en la otra imagen. Mira, resulta que la primer capa queda muy dura y muy compacta. Si le aviento ahí una siguiente capa, no va a tener unión entre ellas. Entonces, por eso hay que meter ya sea un desarmador o una espátula para rascar esta y que nos quede una superficie rugosa. Y así, después echar una segunda capa. Cuando acabe los 25 golpes de la segunda capa, también hay que escarificar para generar una superficie que tenga contacto con la que sigue. Con un desarmador, ¿no? O con este equipo de trazado, se puede generar el contacto. Bueno, ahora, mira, en la siguiente imagen, vemos a una compañera que está hablando por chat, pero también alcanzamos a ver, mira esto. Te das cuenta de que en la parte de abajo hay un molde, pero en la parte de arriba, aquí arribita, hay un collarín o una extensión del molde. Esa extensión del molde me sirve para que cuando compacte la tercera capa, no se me salga el material, no se me desparrame. Y ese collarín no es parte del molde, hay que retirarlo. Y mira, en la siguiente imagen, aquí nos dice en el texto, le quitan el collarín. Este collarín solamente sirve para compactar la última capa. Se lo quitamos y hay que enrasarlo, porque tú recordarás que medimos cuánto medía este molde de alto y de diámetro interno. Y este material está por afuera de la compactación, lo cual me mentiría con respecto a su volumen. Aquí habría que criticarle a los compañeros, pero no más que crítica, es una crítica constructiva, ¿no? Fíjense, aquí hay mucho espesor. Un laboratorista, digamos, un poquito más serio, diría que este espesor de suelo es un exceso y que está mal hecha la prueba. Mira, vamos a ver las otras imágenes. Si te das cuenta aquí, el exceso es como de unos milímetros, ¿no? Entonces, primero rebanamos o quitamos el exceso de las orillas y después pasamos al ranurador en la parte media para lograr tener un volumen controlado. Ya ves que nosotros ya habíamos calculado el volumen o ya lo habíamos identificado a través de medir diámetro interno más altura. Con esas dimensiones puedo calcular el volumen. Ok. Ahora, evidentemente que podemos pesar el cilindro vacío y después pesarlo con material. Si le agregamos material, resulta que nuestro cilindro va a tener un peso diferente. Pues resulta que si volvemos a repetir nuestro experimento, mira, si eres un poquito observador, te darás cuenta de que esta coloración del material no es la misma que esta. Lo cual significa que aquí tengo un cierto contenido de agua, por decirle 2, y aquí tengo otro contenido de agua 3. Ahora, ¿por qué diferentes contenidos de agua? Déjame regresar. Por esto. ¿Te acuerdas que yo te dije que le íbamos a ir agregando agua a la misma muestra, a diferentes submuestras, por decirlo de alguna forma? A una le agregamos cierta cantidad de mililitros de agua, a otros más, a otros más. Y eso nos va a permitir identificar con qué cantidad de agua se compacta bien ese material. Ok, entonces, aquí en esta última imagen, tú te estás dando cuenta de que al agregarle agua, estoy leyendo un valor de esa prueba que dice 6,074, mientras que una que tiene menos agua dice 5,834. Y es el mismo molde. ¿Eso qué significa? Que si le agrego más agua, se compacta más, tiene capacidad para densificarse más. Acuérdate que la fórmula de la densidad es masa entre volumen. Si el volumen va a permanecer constante, entonces, si está cambiando, pues lo que está cambiando es la masa.
Ahora, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque si me le quedo viendo a nivel microscópico, yo vería una partícula, otra partícula, otra partícula, otra partícula, otra partícula, y así muchas partículas. Y resulta que el agua tiene la función de lubricar. Mira que si hay agua aquí en medio, pues entonces la fuerza que se le imprime desde el exterior va a lograr que esta partícula baje y se acomode en este sitio. Es decir, que entre más masa dentro del molde. Ahora, eso es en el laboratorio. En el sitio, ¿qué significa? Pues lo mismo, que debajo de un terraplén, que haya partículas que estén un poco aisladas, con el agua intermedia, que actúa como lubricante, logra que las partículas se acomoden mejor y se densifiquen. Ahora, ¿quién va a resistir más? ¿Un suelo que las partículas están medio sueltas o un suelo donde sus partículas están pegaditas unas con las otras? Pues evidentemente que en las partículas que están pegadas unas contra las otras, que tiene una densidad mayor, pues va a ser también más resistente y va a dejarme pasar menos agua. Entonces, por eso se busca compactar al material, se busca compactar al suelo. Ahora, las imágenes que están viendo en el fondo son de laboratorio y eso nos va a permitir compararlo con el sitio. Ahora, yo por aquí te muestro un ejemplito. Bueno, quisiera que hiciéramos un ejemplo. Para eso hay algunos valores vacíos. Y bueno, eso nos permitiría identificar la densidad de ese material. Yo creo que podríamos hacer algunos comentarios de eso de la teoría, ahorita que acabemos nuestro ejemplo numérico. Perdón por el movimiento de la pantalla. Mira, vamos a llevarnos ese ejemplo numérico a nuestra hojita de Excel, a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Sí, descartar. Aquí está. Mira este ejemplo numérico, que pues en muchas ocasiones, tal vez cuando dábamos clases de forma presencial, uno lo presentaría en el proyector y les dice a los chavos, a ver, anoten esos datos. Pues acá lo vamos a hacer en Excel. Voy a pegarlo por acá. Control B. Ahí están algunos datos. Y otros datos vienen de por acá. Control C. Control B. Disculpen si me voy a tardar tantito en copiar alguno de esos datos, pero pues ya ven que no los tenía tan preparados. Pues vamos a escribir, bueno, estos mismos datos, yo creo que para ahorrar un poquito de tiempo, los voy a copiar para que pueda utilizarlos de forma numérica. 10.159, 11.648, 4.201, 30.50, no es cierto, aquí 4.200, 25.27, 30.5 y 25. Ahí está. Ahora voy a recortar mi tablita. Ahí está. Ya tengo mi tablita ahí con valores numéricos. Bueno, y ahora esta ni modo, yo creo que sí la voy a tener que copiar. Déjenme ver. Voy a ponerle aquí punto o prueba. Otro cabecero que diga voy a poner eso. Suelo húmedo más molde. Ok, y otra columna que sea contenido de agua. Y aquí vamos a poner peso de cápsula más suelo húmedo. Luego peso de cápsula más suelo seco. Luego peso del agua. Luego peso de la cápsula. Y peso de los sólidos. Y gamma de GD. Ahí está. Voy a copiar esos y voy a permitirme copiar estos valores. Ahorita te platico de qué van.
están esos. Me hacen falta los de acá. Bueno, ahí están nuestros datos. Nada más, perdón por el no más, pero nada más. Vamos a guardar esto que nos puede servir para que si alguien no lo entiende, pues que ahí tenga alguna referencia de qué significa, ¿no? Bueno, ahí está nuestra tablita, un poquito improvisada, pero pues yo creo que útil, ¿no? Funcional, diría alguien por ahí. Bueno, ahí está nuestra tablita de una prueba que se realizó para encontrar el peso volumétrico seco máximo. Entonces voy a ponerle por aquí, objetivo, encontrar nuestro peso volumétrico seco máximo. Vamos a decirle que ahí está. Ajá, ajá. Peso volumétrico seco máximo. Lo abreviamos como peso volumétrico seco máximo. Ahí está. Bueno, ese va a ser nuestro objetivo, nuestra razón de ser, ¿no? Siempre hay que tener claro a dónde vamos, ¿no? Bueno, ahora mira, aquí te estoy dando algunas dimensiones del molde. Resulta que diámetro medio del molde resulta que son 10.15. ¿Qué significa eso? Pues cuánto mide el molde que se va a utilizar de diámetro. Ahora dice altura media del molde, 11 centímetros de alto. Peso del molde, peso del pistón y altura de caída del pistón, número de golpes. Con estos datos yo creo que nosotros podríamos identificar o escribir por acá nuestro volumen del molde. Voy a escribirlo, volumen molde. Para eso nosotros tendremos que multiplicar o encontrar el área transversal. Esa área transversal la podemos encontrar como pi por diámetro al cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado, como quieran. Entonces lo voy a escribir pi por diámetro al cuadrado al 94.2 y todo eso entre 4, ¿no? Ahí está no, perdón, ese es el área transversal. Y ahora ese valor me hace falta multiplicarlo por la profundidad o por la altura del molde. Entonces le voy a pedir aquí a mi Excel que lo multiplique por la altura del molde. Ahí tengo el volumen del molde. Ahí está. Ya ves que ya te decía hace algunos minutos que algo muy común es de que nuestros moldes midan del orden de unos 950 centímetros cúbicos. Aquí tenemos 944.15. Ahí está nuestro volumen del molde. Y resulta que se realizó la prueba varias veces. Esta prueba que yo te mostraba por acá, ¿no? En una ocasión, con cierto contenido de humedad, dio cierto peso, en otra ocasión dio otro peso. Ahora, ¿qué podríamos hacer con eso? Pues determinar peso volumétrico. Si nosotros sabemos cuál es el peso del molde, que evidentemente que lo sabemos, mira, por acá está, peso del molde, 4.201 gramos. Bueno, pues ese valor lo podemos copiar. Para que lo copie, le voy a poner un signo de pesos para poder arrastrarlo. Ahí está mi peso del molde. Y si a cada uno de los pesos que estoy registrando, pongamos el que está aquí, 5.834 o 6.074, le resto el peso del molde, pues voy a tener el peso del suelo que está dentro del molde. Entonces, pues lo voy a hacer, ¿no? Ahí tengo el peso del suelo dentro del molde. Ahora, estos valores están expresados en gramos. En gramos, en gramos y en gramos. Ahí está. Ahora, déjame unir estas columnas. Ahí está. Ajá. Ajá. Y vamos a ponerle que estas sean negritas, ¿no? Negritas. Que tengan colorcito para que lo vean. Personas que les cueste trabajo identificar, ¿no? Ahí está. Bueno.
Ahí tengo el peso de suelo que está dentro del molde. Y resulta que yo tengo el volumen del molde. Entonces podría encontrar la densidad o el peso volumétrico del material. Para eso nada más voy a cambiarle aquí a mi tipo de letra symbol. Y ahí está mi peso volumétrico del suelo húmedo. Probablemente no sea muy, muy bueno el Excel para describirnos ese H como un subíndice, pero bueno, lo podemos dejar ahí. Y ahora mira, el peso volumétrico, déjame te lo escribo por acá, en realidad sería la densidad. La densidad es masa entre volumen, pero una cantidad prima a esto sería peso volumétrico. El peso volumétrico sería peso entre volumen. Si nosotros tenemos gramos, en realidad tenemos masa, pero ustedes saben que nuestro país mide los gramos como si fuera peso. Entonces, si yo divido este peso en gramos entre un volumen, pues le podríamos decir que es un peso volumétrico, o si alguien de ustedes dice, no, está mal, hay que decir que eso en realidad es una masa. No me acuerdo. Vamos a ponerle aquí que sea densidad. Densidad. Calibri. Ahí está. Ahí está, ya no nos metemos en broncas. Vamos a olvidarnos de este peso volumétrico. Ay, perdón. Me hace dudar eso, porque honestamente en la práctica profesional le llamamos a eso peso volumétrico. Aunque yo entiendo que hay una diferencia entre masa y peso, pues les decía, algo muy común es de que si yo te pregunto cuánto pesas, tú me vas a decir que pesas 80 kilos, no me dices tu valor en newtons. Entonces, pues te digo, tal vez en nuestro país seguimos utilizando el peso volumétrico en unidades de toneladas metro cúbico o en unidades de gramos centímetro cúbico. Entonces, por eso me hizo dudar este valor, ¿no? Porque ese 1.65, las unidades que tiene, pues alguien podría ponerse un poquito payaso y decir, es que eso es masa. Bueno, está bien, pero en nuestro país le seguimos llamando peso volumétrico. Sus unidades van a ser gramos por centímetro cúbico. Entonces, pues es peso volumétrico, ¿no? Se lo podemos aclarar así a nuestro lector. Vamos a agregarle otro renglón para que le quede más claro, ¿no? A nuestro lector, que para nosotros eso es peso volumétrico. No se alcanza a ver. Yo creo que así ya se alcanza a ver. Miren. Peso volumétrico húmedo. Nada más le doy hacia abajo. Quiero que no se mueva la celda roja. Entonces, a la celda J7 le voy a poner un signo de pesos para que no se me vaya hacia abajo. Y lo arrastro. Ahí tengo diferentes valores. Ahora, mira, aquí ya te diste cuenta de que sube y baja. Pero yo voy a buscar el seco. ¿Por qué el seco? ¿Por qué el seco? Ah, mira, esa es una buena pregunta. ¿Por qué el seco? Mira, vamos a ver esta imagen. ¿Ese material se ve seco o se ve húmedo? Probablemente para la labor de compactación le estén agregando agua, pero el sol va a lograr evaporar el agua. A lo mismo que pasa con una losa. Si ustedes recuerdan el colado de una losa, pues resulta que el agua no se queda ahí. O sea, yo no rompo el concreto y, mira, encontré agua. No. Sino que si nosotros abrimos una pieza de concreto, el agua se evaporó. Entonces, debajo de este material compacto pasa lo mismo. El agua, si te das cuenta, mira, pongamos aquí, hay un poquito de agua en la orilla, se alcanza a ver, pero esa agua, por el sol y por el aire, se va a evaporar. Entonces, lo que me va a quedar aquí va a ser un material seco. No completamente seco, pero sí parcialmente seco. Y entonces, por eso me interesa el valor seco. Y para eso voy a utilizar esta columna, que la última columna de mi tablita, que me va a dar el peso volumétrico seco. Mira, se llama gamma D o gamma dry. Esa formulita de gamma D, tú recordarás de hace un par de sesiones que utilizamos una fórmula que es peso volumétrico de la muestra entre 1 más gamma, 1 más contenido de agua decimal. Precisamente para el contenido de agua decimal es que requerimos la segunda parte de nuestra tabla, donde vamos a determinar contenido de agua. Inclusive vamos a cambiarle el color a esa tablita para que sea más claro, ¿no? De que en esa otra parte de la gráfica vamos a hacer otras cosas. Voy a ponerle así. Bueno, ahora,
Ese contenido de agua, ¿cómo se determina? Bueno, pues resulta que de la prueba que se está haciendo, en donde estamos compactando nuestro material y que lo llevamos después a pesar, de aquí extraemos un poco de material, es decir, lo cuchareamos para sacarle cuánta agua tiene. Mira, vamos a ver si en la práctica los compañeros lo hicieron. Mira, empiezan a sacar la muestra y de aquí sacan una muestra que se mete al horno. Registras cuánto pesa la muestra al aire, la metes al horno. Mira, ahí está exactamente la práctica de sus compañeros, ¿no? La metes al horno por 24 horas a una temperatura de 100, 105 grados centígrados y repites tu procedimiento con una nueva cantidad de agua. Y mira, lo repiten, aquí dice que 3 veces, bueno, en realidad hay que repetirlo un cierto número de veces. Bueno, ahora, ese proceso me gustaría que lo hiciéramos nosotros en nuestra tabla. Aquí ya tenemos cuánto pesa la cápsula con el suelo húmedo y cuánto pesa la cápsula con el suelo seco. Entonces, a partir de esa relación, nosotros podríamos encontrar el volumen de agua evaporada. Mira, sería este menos este. Y ahí tenemos cuánto pesa el agua en cada una de las diferentes etapas de la prueba. Híjole, me faltó este valor de peso de cápsula. Creo que no venía en nuestros datos. Dame un segundito. ¡Tiempo! Dame un segundito. Déjame buscar esa prueba. Que sí me van a faltar esos datos. Usualmente las cápsulas pesan del orden de unos 5 gramos, ¿no? Por ahí sí. Pero, mira, si aquí lo tengo, aquí lo tengo. Miren, en realidad la mayoría pesan del orden de unos 9 a 10 gramos el peso de la cápsula. Déjenme ver si esos datos son empatables o compatibles. Voy a darle aquí un print screen y me lo llevo aquí a Excel. Vamos a ver si es la misma prueba, ¿no? Mira, pongamos aquí. Dice que peso de cápsula 25.53, este sí es. Peso de cápsula 10.84. Luego dice 27.30, dice 9.12. Luego dice 28.54, 10.82. Luego la que sigue dice 28.12, pesa 10.80. Y la de 36 pesa 9.56. Y la de 40.92 pesa 9.09. Ya logré recuperar esos datos. 9.09. Bueno, ahora, perdón, tal vez te confundo con eso. Este peso de la cápsula, esos que acabo de anotar, no los tenía en mi tablita. ¿Qué significa? Significa que cada una de estas cápsulas, antes de ponerles material, hay que pesarlas vacías. Vamos a ver si en las otras imágenes te lo puedo mostrar. Mira, estas cápsulas, desde arriba nada más se ven como un recipiente, hay que pesarlos también vacíos. Y la diferencia entre el peso de la cápsula con suelo seco y el peso de la cápsula solito, nos daría el peso de los sólidos. Vamos a sacarlo en nuestra tablita. El peso de los sólidos sería la diferencia entre el peso de cápsula más suelo seco menos peso de cápsula. Ahí ya tenemos nuestros valores y ya tenemos los dos términos que me permitirían encontrar el contenido de agua. Para eso voy a agregar otra fila y le voy a decir aquí a mi Excel, ¿sabes qué? Aquí quiero que me pongas el contenido de agua de forma porcentual y también otra celda en donde me pongas el contenido de agua de forma decimal, omega decimal. Probablemente, siendo más correctos, tendríamos que utilizar la letra omega, que no es lo mismo que la W. O sea, ahí está. Bueno, ahora,
Ya que tengo esos dos símbolos, pues podría aplicar la fórmula. Tú recordarás de tu clase de relaciones volumétricas, tú recordarás que el contenido de agua porcentual lo calculamos como peso de agua entre peso de sólidos por 100. Y si lo quiero de forma decimal, pues nada más sería peso de agua entre peso de sólidos. Entonces, pues vamos a hacerlo. Si yo divido el peso del agua entre el peso de los sólidos y mi resultado lo multiplico por 100, pues resulta que me da un 12.73. Ahora, si hago la misma operación, pero no lo multiplico por 100, sino que lo dejo de forma decimal, pues voy a tener un valor mucho más fácil de manejar desde el punto de vista numérico, ¿no? Ahora, esos dos valores pues, los puedo arrastrar y no pasa nada. Esos valores se nos van a olvidar, no pasa nada que lo tengamos por ahí. Y ahora sí, la fórmula de peso volumétrico seco es esta. Entonces, yo ya tengo cuánto pesa el suelo de peso volumétrico en estado húmedo. Ese valor lo voy a dividir entre 1 más el peso volumétrico decimal. Sí, quiero. Ahí está. Y me da valores de peso volumétrico seco. Evidentemente que estos valores también están en gramos por centímetro cúbico. Mira, déjame le anoto aquí que están en gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos diría la gráfica, la norma que deberíamos de hacer? Graficarlo. Mira, voy a tomar estos valores y le voy a decir aquí a nuestro Excel. Inserta una gráfica de dispersión. La gráfica de dispersión me permite meter dos valores, ¿no? X y Y. Hasta ese momento nada más estoy metiendo la Y. Entonces le digo seleccionar datos para que me permita también agregar los valores de la X. Los valores de la X van a ser contenidos de humedad. Los contenidos de humedad, mira, los tenemos aquí al ladito. Déjame, lo muevo tantito mi gráfico. No puedo. Ahí. Entonces aquí lo voy a tomar. Ahí está. Y ahí está mi grafiquita. Esa grafiquita es la que me daría la prueba de compactación. Ahora, voy a ponerla por allá y por acá. Híjole, desgraciadamente, no sé si yo me manché al querer hacer el ejemplo el mismo día de que expliqué la teoría, pero bueno, esta sería compactación. Ahora, ¿qué veríamos en la parte de abajo? Estaríamos viendo valores de contenido de humedad. Entonces, a mi gráfica le voy a decir, quiero que insertes el título del eje vertical primario y también el título del eje horizontal primario. En las X le voy a decir que esto se llama contenido de agua. Mientras que en las Y le voy a decir que esto se llama peso volumétrico seco. Peso volumétrico seco. Ahí está mi curva de compactación. Voy a hacerla un poquito más grande para que podamos identificar algo. Esta, pues no me interesa graficar valores menores a 10, entonces le puedo decir formato al eje. ¿Sabes qué? Excel, señor Excel, quiero que nada más me grafiques desde 11 hasta 25 para que se vea más. Y entonces ahí está nuestra curva de compactación, Proctor. Compactación. Ok. Ahora, esta curva de compactación, Proctor, y ya con eso terminamos el día de hoy y tal vez retomemos algo en nuestra siguiente sesión. Mira, ese es el objetivo de nuestra prueba de compactación. Tal vez aquí, si regresamos un poquito a la teoría, sería lo que sería menester de platicar. Mira, esa imagen, hay que entenderla con las fases que yo te platicaba la semana pasada. Una parte del suelo es agua y otra parte del suelo son sólidos. Esa curva que nos dio, lo que significa es de que a medida que le fuimos agregando agua, se compacta mejor hasta llegar a un valor máximo. Después de ese valor máximo, hay tanta agua que el agua recibe el golpe y que ya no se compacta bien. Por eso empezó a bajar. Y el objetivo, lo que ahorita nosotros calculamos en nuestro ejemplo, fue determinar este valor peso volumétrico seco y encontramos el máximo. Ahora, el procedimiento que nos da la SST es dibuja tu rama seca, dibuja tu rama húmeda y extiéndele un par de líneas.
Y por aquí vas a encontrar el máximo valor de peso volumétrico seco al que puedes llegar. O de masa volumétrica. Aquí ellos le llaman masa volumétrica, ¿sale? Y lo interesante es de que te dice con cuánta agua se compacta bien. Ya ven que nosotros decíamos en la sesión pasada de que no nada más se trata de compactar a lo tonto, ¿no? Sino que hay que saber cuánta agua agregarle. Y ahí nos está diciendo, con un contenido de agua de 22.8%, en este ejemplo, se va a compactar mejor. Ah, bueno, nuestro ejemplo, el que nosotros hicimos, aquí podríamos identificar que tal vez para un contenido de agua de el orden de omega óptimo de 18.8%, yo creo que por ahí va a estar el valor óptimo. Y con respecto al peso volumétrico que debería de alcanzar en obra, pues sería un peso volumétrico seco máximo de 1.67, bueno, habría que checarlo específicamente, 1.67 gramos por centímetro cúbico, lo cual es lo mismo a 1.67 toneladas metro cúbico. Ese es el valor que habría que pedirle a nuestro constructor. Oiga, señor constructor, llegué a supervisar su compactación y resulta que su peso volumétrico seco nada más llega a 1.6. No está cumpliendo con el 100% de compactación. En cambio, si alcanzamos a ver 1.65, pues probablemente sí esté cumpliendo. Yo creo que podríamos dejar ese temita acerca del grado de compactación, que ya es muy sencillo, para la siguiente sesión, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque yo entiendo que ustedes, alguien de ustedes tendrá clase a las 7 y entonces ya se tiene que ir. ¿Cómo ven si aquí le ponemos una pausa a nuestra sesión y la continuamos en la siguiente?